¿Por qué Dios creó el mundo si Dios ya es perfecto? ¿Por qué existe el mal si Dios es amor? Estas preguntas son tan antiguas como la humanidad, pero Simone Weil les dio una respuesta que nadie había imaginado. Dios no impone su poder, Dios se retira. El mundo no es la plenitud de lo divino, sino la huella de su ausencia, y por eso está atravesado por el mal. La filósofa francesa transformó así la idea clásica de creación en un acto de renuncia. Un Dios que abdica de su poder para dejarnos ser. Y lo que pide a cambio es lo mismo: que aprendamos a renunciar al ego para abrir espacio al amor. Lo que Weil nos dejó no es solo una teología, sino una espiritualidad de la ausencia, del desierto, de la dulzura frente a la fuerza. Una filosofía radical que convierte la cruz en símbolo del mundo mismo y el amor en la única respuesta posible. Antes de cualquier principio, antes de todo comienzo, estaba Dios. Así lo pensaba Simone Weil. En el origen, solo Dios existía. Si Dios es real, entonces todo lo demás depende de Él, porque Él lo crea. Un Dios trascendente supone siempre esta anterioridad absoluta. Primero lo divino, después la creación. Pero esta idea no es griega. Los dioses de los antiguos no creaban el mundo, coexistían con él. Para ellos, la naturaleza era tan eterna como lo divino. Solo Platón roza algo parecido, con su demiurgo que modela un mundo, pero incluso ahí no se trata de creación. La Grecia antigua hablaba de eternidad del cosmos, no de un principio absoluto. La noción de un Dios creador es judeocristiana. Está en el Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y aunque Simone Weil odiaba la Biblia y al Dios que en ella aparece como juez implacable, hizo suya esta idea como si fuese natural. Leía los evangelios en griego, sí, pero lo que adopta como fundamento es esta visión, la de un Dios eterno e increado, del que todo lo demás surge. El prólogo de Juan lo reafirma. En el principio era el Verbo, y todas las cosas fueron hechas por él. Así comienza también Simone Weil, afirmando que solo Dios es principio. En él se confunden eternidad y trascendencia, como ya lo había visto San Agustín. Al inicio no había nada más, y todavía hoy solo hay Dios, pues Él precede y trasciende incluso al tiempo. Queda entonces la pregunta decisiva: ¿por qué la creación? No porque Dios es su propia causa, sino ¿por qué algo distinto a Él? ¿Por qué el mundo? Aquí empieza en verdad Simone Weil, no en la repetición de la tradición judeocristiana, sino en el momento en que se distancia de ella para volverse ella misma. No se trata de un inicio biográfico, sino de un comienzo filosófico, allí donde aparece el problema.
Y el problema es este: ¿por qué el mundo? Eso es lo que abre la puerta a la metafísica. Ve y lo formula dentro de un marco particular, el del Dios creador. La cuestión no es primero ontológica, como en Leibniz o en Heidegger, que se preguntan por qué hay algo en lugar de nada. Es una cuestión religiosa. ¿Por qué hay algo además de Dios? La pregunta ontológica le parece ya resuelta. Para Leibniz, hay algo porque existe un ser absolutamente necesario. Para Descartes, porque existe un ser infinito cuya esencia es existir. Para Platón, porque hay un bien absoluto, más allá del ser, más verdadero y más real que todo lo demás. En todos los casos, ese ser absoluto es lo que ella, como tantos otros, llama Dios. Así, lo que interroga no es la existencia del ser, sino la existencia del mundo. Que el ser sea, eso es evidente. Que el mundo exista, eso es lo incomprensible. ¿Por qué algo tan limitado, tan frágil, incluso tan malo, existe? Ahí está el escándalo. Dios es certeza, el mundo es sufrimiento. A veces insinúa, si solo existiera Dios, todo sería más simple. Si nosotros no estuviéramos, quizá todo sería mejor. El problema no es porque somos malos, sino porque Dios, siendo todo el bien posible, ha querido algo distinto de sí. Él no puede ser superado, ni por algo, ni por la suma de Él y el mundo. Dios no puede hacer algo mejor que Dios mismo. Lo más lógico, entonces, sería que no hiciera nada. Un Dios que se basta con ser. Un Dios como el de Aristóteles, que descansa en su propia perfección infinita. Y con eso ya bastaría. Y sin embargo, Dios hizo algo distinto de sí mismo. Aquí estamos. He ahí el misterio. ¿Por qué creó Dios el mundo? En 1942, Simone Weil lo afronta en su ensayo Formas del amor implícito a Dios. Allí habla del mal, y no de manera secundaria. A diferencia de muchos filósofos cristianos, no lo minimiza ni lo maquilla como una sombra necesaria en un cuadro luminoso. Toma en serio la desgracia, porque se sitúa del lado del inocente que sufre, no del espectador que contempla. Weil se opone así a Leibniz. No cree que habitamos el mejor de los mundos posibles, sino el más doloroso. El punto en que el mal se concentra al máximo, más abajo, en los animales, en las plantas, el mal se confunde con la inocencia. Nosotros, en cambio, cargamos lo peor. La pregunta entonces no es sólo la de la teodicea clásica, si Dios existe, ¿por qué el mal? Sino existe, ¿por qué el bien? Y la respuesta de Weil, breve y tremenda, es esta. El mal existe porque el mundo no es Dios. El mundo es mundo y por tanto
es menos que el bien infinito. En Dios ya está todo bien posible, porque Él mismo es el bien. Dios no puede crearse a sí mismo, ni duplicar lo que ya es. Solo puede producir algo distinto de Él, y por tanto, inferior a Él. Y eso significa, inevitablemente, menos bien. Hay una paradoja deslumbrante en Simone Weil. Dios, al crear, no ha podido sino crear el mal. Nos explica: Dios no ejerce todo su poder en todo lo que está bajo su poder. Si lo hiciera, solo habría Dios y no habría mundo. La existencia misma del mal es la prueba. Aquí no encontramos el bien puro en ninguna parte. De ahí la conclusión vertiginosa: o Dios no es todopoderoso, o no es absolutamente bueno, o ha decidido no desplegar su dominio en todo. Pero para Weil, precisamente esa renuncia es lo que nos revela a Dios en su verdad, no en la evidencia inmediata de su presencia, sino en su trascendencia. Y para nosotros, eso significa ausencia, distancia, retirada. No es impotencia, sino poder que se rehúsa a imponerse. Dios no puede crear el bien. Sería recrearse a sí mismo, lo cual no sería creación. Solo puede crear algo menos bueno, y por eso inevitablemente crea el mal. ¿Cómo lo hace? Retirándose. Allí donde Dios se ausenta, lo que queda es el mundo. Menos que Dios, menos que el bien, y por tanto, el mal. Es como la playa tras la bajamar. El mundo es esa huella del océano que se retira. La belleza del mundo es la huella de Dios, pero en negativo, como la arena húmeda que todavía lleva la forma del agua que ya no está. El mundo es ausencia visible, vacío de una presencia perdida. Para Weil, la creación no es un acto de expansión de Dios, sino de renuncia. Dios con sus criaturas es menos que Dios solo. Acepta esa disminución, se vacía de sí mismo, como si desde el origen hubiera aceptado su propio sacrificio. Dice San Juan: el Cordero fue degollado desde la fundación del mundo. La creación es ese despojo. Dios negándose a sí mismo para dejar lugar a lo que, infinitamente menos que Él, llamamos mundo. Y así, el problema cambia de lugar. Ya no se trata de explicar por qué existe el mal. Este está necesariamente en el mundo porque el mundo no es Dios. Si no hubiera mal, solo habría bien. Y si solo hubiera bien, no habría mundo, sino únicamente Dios. El mal no es un accidente, sino la marca misma de la creación. Dios, al crear, solo puede producir algo inferior a Él, imperfecto, inevitablemente atravesado por el mal. Pero entonces surge la objeción:
Si el mundo implica esta degradación, si Dios más la creación es menos que Dios solo, ¿no habría sido mejor que no existiera nada? ¿Por qué entonces lo creó? Simone Weil responde con una frase radical: Dios ha creado por amor y para el amor. Dios no ha creado otra cosa que el amor y los medios del amor. He ahí el centro de todo. ¿De qué amor se trata? No del deseo, que es carencia, y en Dios nada falta. El deseo que sentimos hacia Dios es un amor que nace de nuestra distancia y nuestra pérdida, más que de la plenitud divina. Pero ese amor, advierte Weil, puede esclavizarnos a un Dios imaginario, un ídolo afectivo que no es el verdadero Dios. Tampoco como se ama a un amigo, que es un plus de alegría, ni del amor espinosista, que es aumento de perfección, pues Dios, siendo perfección infinita, no puede ser incrementado por nada. El amor de Dios no es carencia que busca colmarse, ni alegría que aumenta una potencia. Los únicos amores naturales que conocemos, la pasión de la falta o la plenitud de la fuerza, no bastan para describirlo. Ni Eros ni Filía, ni Platón ni Aristóteles. El amor de Dios, el ágape, es de otro orden, sobrenatural. En Formas del amor implícito a Dios, Simone Weil lo ilustra con un ejemplo brutal de la historia antigua. Retoma un pasaje de Tucídides que narra lo que hoy llamaríamos un crimen contra la humanidad. En medio de la guerra del Peloponeso, Atenas exige a la pequeña isla de Melos, aliada de Esparta pero hasta entonces neutral, que se someta. Los melios apelan a la justicia, suplican piedad recordando la antigüedad de su patria. Se niegan a ceder. Los atenienses arrasan entonces la ciudad. Ejecutan a los hombres y venden como esclavos a mujeres y niños. Lo que interesa a Weil son las palabras que Tucídides pone en boca de los atenienses. No intentan justificar su ultimátum en nombre de la justicia. Dicen: hablemos de lo posible. Lo sabéis tan bien como nosotros. Lo justo solo cuenta cuando la necesidad es igual para ambas partes. Pero cuando una parte es fuerte y la otra débil, lo posible es impuesto por la primera y aceptado por la segunda. Los melios replican, confían en que los dioses los protegerán, porque su causa es justa, a lo cual los atenienses responden con frialdad. No ven razón alguna para creerlo. Siempre, por necesidad de la naturaleza, cada cual domina donde tiene posibilidad de hacerlo. Así hablan los atenienses en Tucídides, sin piedad. No inventaron esa ley, la encontraron en el mundo y la aplican, convencidos de que cualquiera haría lo mismo si tuviera poder.
es la inteligencia en estado desnudo, el reconocimiento frío de la injusticia, una claridad que, aunque inferior a la caridad, brilla todavía donde alguna vez ella existió y se apagó. Más abajo solo quedan tinieblas, la ilusión del fuerte que cree en la justicia de su causa solo porque es más fuerte, como hicieron romanos y hebreos. El texto de Tucídides me causa miedo ante la verdad brutal que desnuda la historia humana, y admiración ante la lucidez griega que no oculta lo evidente, porque esa frase resume la lógica del conatus, de la potencia, de la materia y de la vida. ¿Es la lógica del mal? No necesariamente. De ahí puede nacer una cierta justicia, cuando las fuerzas se equilibran, y una cierta felicidad, la de los vencedores. Es sólo felicidad natural, la de quien triunfa. Dios aparece en otro lugar, en la virtud sobrenatural de la justicia, la que exige que, siendo superior, uno se conduzca como si hubiera igualdad, en todo, incluso en los detalles más sutiles, un gesto, un tono de voz, una actitud, porque un simple detalle puede bastar para reducir al débil al estado de cosa inerte que naturalmente le corresponde frente al fuerte. Esa virtud que limita su potencia negándose a ejercerla, lo contrario de la violencia. Bale lo llama amor, lo llama caridad, lo llama Dios. En los hombres lo vemos por experiencia y en los dioses lo creemos por tradición. Cualquier ser ejerce siempre, por necesidad natural, todo el poder de que dispone. Así lo formula Tucídides. Como un gas que tiende a ocupar todo el espacio disponible, el alma se expande hasta sus límites. Sería contrario a la ley de la entropía que un gas se contrajera dejando un vacío. Pero con el Dios de los cristianos ocurre lo inesperado. No llena todo. No ocupa cada rincón. Se retira. Acepta el vacío. Es un Dios sobrenatural. No ejercer todo el poder posible es soportar el vacío, y eso contradice cada una de las leyes de la naturaleza. Solo la gracia puede lograrlo. De un lado está la lógica de la naturaleza, de la potencia, de la expansión indefinida o de la guerra. Del otro, la lógica de la gracia, la lógica de la dulzura, de la retirada, de la caridad. Aquí Simone Bale nos dice que la virtud sobrenatural de la justicia es la virtud cristiana por excelencia. El verdadero Dios es concebido como todopoderoso, pero no como aquel que ejerce dominio sobre todo lo que está a su alcance. Ese Dios habita solo en los cielos, o, aquí abajo, en lo secreto. Los atenienses que arrasaron Melos no tenían ni siquiera la noción de un Dios semejante. Y aunque sea raro, a veces el ser humano se abstiene, por pura generosidad, de ejercer el poder que tiene al alcance. Y lo que es posible al hombre, es posible también a Dios. Podrán discutirse ejemplos, podrán rechazarse casos concretos,
Pero lo cierto es que, cuando esa generosidad aparece, suele ser admirada, y todo lo que el hombre es capaz de admirar, también le es posible a Dios. ¿Cómo explicar la presencia del mal? Simone Weil propone 3 hipótesis. O bien Dios no es todopoderoso, o bien no es absolutamente bueno, o bien no ejerce su dominio en todo lo que está bajo su poder. Las 2 primeras hipótesis sostienen a menudo el ateísmo. Si el mal existe, Dios no puede ser a la vez omnipotente y absolutamente bueno, pero un Dios que no fuese ambas cosas no sería Dios. Por tanto, concluirían, no existe. Weil rechaza esa conclusión. Ella elige la tercera hipótesis. Dios es todopoderoso y absolutamente bueno, pero no ejerce su dominio en todo lo que está bajo su poder. ¿Por qué? Por amor. Y para el amor. Es un amor que se contiene, que rehúsa desplegar toda su potencia. Y precisamente por eso, es un amor sobrenatural. Las religiones que han sabido concebir este retiro, esta ausencia voluntaria, esta desaparición aparente de Dios, al mismo tiempo que su presencia secreta en lo más hondo de lo humano, son las religiones verdaderas. Todas las que lo presentan como un poder que domina allí donde puede hacerlo, aun siendo monoteístas, caen en la idolatría. Amar al otro es renunciar a uno mismo. Lo saben los padres, que rehúsan ejercer hasta el límite su autoridad sobre sus hijos. Lo saben los amantes, cuando aman de verdad al otro y no simplemente a sí mismos a través del deseo. Esa renuncia es dulzura, es delicadeza, es caridad. Así también es Dios, un poder que se retira para no aplastar, una fuerza que rehúsa imponerse, una dulzura que solo puede llamarse amor. Este amor no es debilidad. Aunque se opone a la fuerza, se niega a imponerse por la fuerza. El amor consiente a todo y solo ejerce su dominio sobre los que lo consienten. El amor es abdicación. Dios es abdicación. No sigue la lógica de Tucídides. No busca la voluntad de poder. Simone Weil se sitúa más allá de Nietzsche. Entiende la verdad de la naturaleza, del mal, de la necesidad, pero añade algo que ellos no contemplan: la verdad sobrenatural, la del amor, la gracia, el bien, Dios. El espinozismo idolatra la naturaleza. El nietzscheísmo idolatra el poder. El cristianismo revela la verdadera religión: un Dios ausente, amante y crucificado. Simone Weil se eleva a esa cima, donde todo se centra en Dios, pensado por la imposibilidad de habitarlo. Crear. Para Dios no es añadir ser, sino retirarse a sí mismo para permitir que algo distinto exista. La creación, la pasión, la Eucaristía. Todo es un movimiento de retirada, un acto de amor. Es el principio de la kenosis. Cristo se vació de sí mismo, y Dios mismo se vacía en la creación y en la encarnación.
Aquí reaparece la desgracia, como kenosis impuesta y vivida. La desdicha, explica Bale, solo puede aceptarse si se la comprende como distancia, como espacio dejado por el vacío de Dios que permite la existencia del mundo y de cada ser distinto de él. Dios ha creado por amor y para el amor. Nada más que amor y los medios para amar. Todas las formas del amor han surgido de él. Todos los seres capaces de amar en cualquier distancia posible. Y él mismo alcanzó la distancia máxima, la distancia infinita, el desgarramiento supremo, la crucifixión. Nada puede estar más lejos de Dios que lo que se ha hecho maldición. Este dolor extremo, esta separación, no es vacío, es amor tendiendo a la unión suprema. Resuena a través del universo como dos notas separadas y fundidas, como armonía pura y desgarradora. Es la palabra de Dios. La creación entera vibra con ella. En la música humana más pura, en el silencio escuchado con atención, podemos percibir esta vibración. Quienes perseveran en el amor oyen esta nota incluso en la degradación causada por la desdicha. Entonces ya no hay duda. Los hombres golpeados por el sufrimiento están al pie de la cruz, casi a la máxima distancia de Dios. No confundamos pecado con distancia. El pecado no es separación, sino una mirada equivocada. Si hablamos de un Dios omnipotente, hablamos de un Dios pagano. El nuevo Dios es débil, crucificado, humillado. Esa es su esencia. No hay triunfos ni coronas de oro, solo la corona de espinas. El niño recién nacido, entre el buey y el asno, es la mejor imagen de Dios. Esa debilidad absoluta, dependiente de todos, es Dios mismo. Esa necesidad, esa vulnerabilidad que solo subsiste con cuidado y amor, encarna el espíritu de la Navidad, el espíritu verdadero de las madres. Cuanto más frágil el ser que llevan en brazos, más se esfuerzan en amar y proteger. Incluso si todo el mundo les negara la razón, seguirían actuando bien. Este ateísmo purificador es humanismo, vaciar a Dios de su poder para que solo quede el espíritu que sabe renunciar a su fuerza, que sabe dar sin reclamar, que encarna el más alto reino. Es el niño, frágil y martirizado, lo contrario del Dios todopoderoso. Simone Weil parte de esta visión, pero avanza hacia algo distinto. La omnipotencia le interesa menos que el omnisufrimiento, la cruz. Allí donde celebramos la Navidad como fiesta del Espíritu, Weil celebra el Viernes Santo. Para ella, la verdadera divinidad de Cristo no está en los milagros, en curar a los enfermos o resucitar a los muertos.
sino en el sudor de sangre, en el abandono sentido ante Dios, en la súplica que queda insatisfecha, en el amor que se muestra en el sufrimiento. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ese abandono, ese abismo de amor, es la prueba suprema de que el cristianismo no es solo humano, es divino. ¿Por qué existe el mundo? ¿Por qué existe el mal? Simone Weil nos dice que estas preguntas son en realidad una sola. El mundo y el mal existen porque Dios no quiso ejercer su poder hasta el final. Si lo hiciera, solo habría Dios. Él es amor, y el amor es retirada, exinanición, vaciamiento. En esa ausencia de Dios, en esa huella vacía que aún lleva su marca, aparece lo menos bueno que Él pudo crear: el mundo, y nosotros dentro de él. Crear es amar, pero amar implica distancia. Cuanto mayor sea el amor, mayor debe ser la distancia que lo sostiene. Creación, encarnación, pasión. Dios se manifiesta en todas como un acto de vaciamiento y sufrimiento. La creación y la cruz son una sola realidad. El mundo y la pasión de Dios no pueden separarse. Nosotros somos quienes más lejos estamos de Dios, situados en el límite extremo del que aún no es imposible volver a Él. En nuestro ser, Dios se encuentra desgarrado. Nosotros somos la crucifixión de Dios. Amar al mal desde el bien exige sufrimiento. El amor mutuo entre Dios y el hombre es doloroso. Su ausencia, su trascendencia, revela la verdad del mal y del mundo, pero también nos permite percibir su presencia. Dios solo puede estar presente en la creación como ausencia. El mal nos recuerda la infinita distancia de Dios y la inocencia, su cercanía. Aceptar la desdicha como distancia es la forma más pura de amor. Amar es consentir en esa distancia, adorar la separación entre uno y lo amado. La cruz es el mundo y Dios es el amor. Si Dios al retirarse inauguró el mundo, corresponde al ser humano llevar ese gesto hasta el final. Y ese final no es la destrucción. Simone Weil lo llama descreación. No es aniquilar, no es reducir lo creado a la nada. Eso sería la destrucción, su caricatura culpable. La descreación, en cambio, es devolver lo creado a lo increado, recorrer en sentido inverso el camino de la creación. Dios hizo pasar lo no creado al ser. Nosotros, al descrearnos, devolvemos el ser a lo increado, a Él. Lejos de ser nihilismo, es prolongación del acto divino. La belleza del gesto está en la renuncia. Dios renunció a serlo todo para dar lugar al mundo. Ahora nos toca a nosotros renunciar a ser algo
para devolvernos a Dios. La descreación es, pues, imitación de su amor. No es un misticismo de la nada, sino del ser y del amor. Pero ese camino pasa inevitablemente por una forma de aniquilamiento. Dios se vació de su divinidad para crear. Nosotros debemos vaciarnos de la falsa divinidad con la que hemos nacido. En esa renuncia, Dios ama a través nuestro. ¿Es triunfo de la pulsión de muerte? Tal vez, pero más aún, es la tradición mística de morir a sí mismo para recobrar la verdadera vida, la vida en Dios. Lo que se descrea no es el ser, porque no tenemos ser propio, sino el yo, aquello que poseemos y creemos ser. El hombre carece de ser, solo tiene haber. Su verdadero ser está en lo sobrenatural, en Dios. Lo que conoce de sí mismo es apenas lo que las circunstancias permiten. El yo permanece oculto, está en Dios. No valgo nada. Solo Dios en mí es y vale. Por eso debo abolirme, descrearme, dejarle todo el espacio. Este es el Espíritu de Cristo. Murió porque no era Dios a los ojos de los hombres. Este es el Espíritu de los Upanishad. Tú eres eso. Mientras creemos ser otra cosa distinta de Dios, estamos en el mal. El pecado en mí dice yo, como si fuera todo. Pero ese yo no es más que Dios, y Dios no es un yo. El estoicismo lo había intuido con su amor fati. Simone Weil lo radicaliza. Descrearse es abolir el ego en beneficio del logos, de Dios. Nada poseemos realmente en este mundo, porque el azar puede arrebatarnos todo, excepto una cosa: el poder de decir yo. Y precisamente eso es lo que debemos entregar, destruir, devolver. No tenemos otro acto libre más alto que este: abolir el yo. Es también el espíritu del budismo y de toda auténtica espiritualidad. Extinguir el deseo, desapegarse, amar el destino, desear el bien absoluto. Se trata de vaciar el deseo de todo contenido, de desear en vacío, sin anhelo, sin objeto. Separar nuestro deseo de todos los bienes y esperar. Y en esa espera, la experiencia lo confirma. Se adquiere el bien absoluto. Dios es amor. Solo Él lo es. Y la caridad, el amor verdadero, no procede de nosotros, sino de Él. Amar al prójimo no es elevarnos hacia Dios, sino dejar que Dios descienda en nosotros y ame en nosotros al desdichado. Esta es la paradoja de la caridad.
un amor sin sujeto propio. No somos nosotros quienes amamos. Es el mismo amor, que es Dios, quien ama en nosotros. Así se libera el amor del ego. Simone Weil lo acerca a Pascal. Amar al prójimo como a uno mismo no significa reproducir el narcisismo con el que creemos amarnos, porque, en realidad, ningún hombre se ama a sí mismo. Lo que solemos llamar amor propio no es más que apego al yo imaginario, ilusión de identidad. Y el egoísmo no es un pecado deliberado, sino casi una imposibilidad. Sería agradable poder ser egoístas, decía Weil. Sería un descanso. Pero no podemos. Me es imposible tomarme como fin y por tanto, imposible tomar como fin a mi semejante. ¿Qué queda entonces? Amarse de otro modo, con un amor sobrenatural, un amor que no se dirige sino a Dios y que solo puede amar a las criaturas como intermediarias, como el ciego que, con un palo, toca el muro. No percibe el muro directamente, solo el palo. Así ocurre con el amor. Solo sentimos las criaturas como mediaciones, pero en verdad amamos a Dios a través de ellas. Por eso la caridad ama a todos por igual, a extraños y a uno mismo, y a uno mismo como a un extraño. Amar a Dios no es un esfuerzo nuestro. Es Dios mismo quien se ama en nosotros. El amor revela nuestra miseria. Dios solo puede amarse a sí mismo, y nosotros solo podemos amar algo distinto de nosotros. Por eso, al ser amados por Dios, no debemos amarle a Él directamente como respuesta, sino aprender a amarnos a nosotros mismos en ese reflejo. Sin esa mediación, el amor propio es imposible. Así se ilumina el mandamiento: amar al prójimo como a uno mismo. No se trata de amor narcisista, ni de orgullo disfrazado, sino del único amor verdadero, el amor de caridad. Es lo contrario del egoísmo, de la vanidad, de la violencia. La caridad exige autolimitarse, frenar la voluntad de poder, el deseo de afirmarse, incluso el instinto de vivir. Porque la caridad coloca el amor por encima de todo, más allá de la vida, más allá del poder, más allá del yo. Y cuando el amor está por encima de todo, ya no queda nada más. O bien está Dios. Y la muerte ya la hemos encontrado en la idea de morir a sí mismo en tantas espiritualidades. Platón lo formuló: filosofar es aprender a morir. Simone Weil lo retoma y lo enlaza con la oración. Rezar es como una muerte. San Pablo lo proclamó con fuerza: morir al pecado, al viejo hombre, a la carne, al cuerpo, a la ley, al mundo, a sí mismo como parte del mundo. Estoy crucificado con Cristo.
y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Amar la verdad significa amar el vacío y aceptar la muerte, porque la verdad está del lado de la muerte. Podrá decirse que es metáfora, ya que Dios es la vida verdadera. Quizás. Pero ningún individuo es Dios. Por eso estamos sujetos al tiempo, atrapados entre pasado y futuro, cautivos de la imaginación y de nuestro propio yo. Esa casi nada que somos, esa delgada pared que nos separa de Dios. El tiempo nos separa del ser, nos separa de Dios. Es, junto con el espacio, la distancia misma. Nos arroja a la nada y a la imaginación. Simone Weil, cercana aquí a los estoicos, recuerda que el tiempo no existe, salvo el instante presente. Y sin embargo estamos sometidos a él. He ahí nuestra condición. Rendirnos a lo que no existe, encadenados a cadenas irreales. El tiempo, irreal en sí mismo, tiñe de irrealidad todas las cosas, y también a nosotros. El yo no soporta el vacío que es, y lo llena con la imaginación, con pasado y futuro, esas supuestas riquezas del hombre que son, en realidad, la fuente de su miseria. La desgracia surge precisamente de esa tensión entre lo que ya no es y lo que todavía no llega. Y sin embargo, ¿qué hay más real para el hombre que esa relación ilusoria? El pasado se asemeja a una imagen de la eternidad, como en la memoria proustiana. El futuro, en cambio, es perpetuidad que nos aparta de ella. Ambos son riquezas imaginarias, y por eso la primera renuncia es la renuncia al pasado y al futuro. El placer esperado, cuando llega, decepciona. Lo que anhelábamos era futuro, y en el instante en que se cumple ya es presente. No buscar la finalidad en lo que vendrá, eso es salir de la caverna. Es una muerte en vida, el gran perdón. Perdonar las deudas, aceptar el pasado sin exigir compensación al futuro. Eso mismo es aceptar la muerte, detener de golpe el tiempo. Él se vació de su divinidad, así también nosotros, vaciarnos del mundo, asumir la condición de esclavos, reducirnos al punto que ocupamos en el espacio y en el tiempo, reducirnos a nada. Entonces, despojados del señorío imaginario, en absoluta soledad, se revela la verdad del mundo. ¿Y cuál es esa verdad? El presente, pero reducido al instante, es decir, a nada. Ese instante es el único lugar de inocencia para nosotros y exige desapego. El presente reducido a sí mismo es como la muerte, un estado sin pasado ni futuro, condición indispensable para acceder a la eternidad. Por eso lo bello es liberador. Lo bello vacía nuestra finalidad de objeto, la fija en el presente y la impide precipitarse hacia el futuro. Es finalidad sin fin.
es eternidad. Así también el amor, cuando es casto, libera. Todo deseo de gozar pertenece al futuro, al engaño. Pero si solo deseo que un ser exista, ese ser existe, ¿qué más podría desear? Entonces el ser amado aparece real, desnudo, sin el ropaje ilusorio del porvenir. Como el avaro que nunca contempla su tesoro sin imaginarlo multiplicado o temer su pérdida, así también nosotros distorsionamos lo amado con la sombra del futuro. Pero hay que estar muertos para ver las cosas desnudas. En el amor hay castidad o su ausencia, según esté o no dirigido al futuro. ¿Qué amor es más casto que el que sentimos por los ya fallecidos? El luto puede liberar, porque en él el amor se dirige a una vida acabada, que ya no puede dar nada nuevo. No se espera más, solo se desea que el muerto haya existido y ha existido. También el trabajo libera, porque es obediencia. Trabajar agotados es entregarse al tiempo como la materia misma, obligar al pensamiento a pasar de instante en instante, sin sostenerse en el pasado ni en el futuro. Esa sumisión al presente es obediencia. Cuando el alma exhausta ya no espera a Dios, cuando cree que no es real y sin embargo sigue amándolo y rechaza los falsos bienes, es entonces cuando Dios se acerca. San Juan de la Cruz lo llamó la noche oscura. Tiempo, belleza, amor, trabajo, obediencia, noche oscura. Todos estos temas confluyen en la muerte, que resuena como fondo constante. Para Bayle, vivir el presente significa vivirlo reducido a sí mismo, un presente sin pasado ni futuro, un instante puro. Es imposible para la imaginación, imposible para el yo, y por eso equivale a una muerte. Aquí Simone Weil se vuelve más radical que Platón. Creer en la inmortalidad es un obstáculo, porque no podemos concebir el alma como incorpórea. Esa creencia no es más que proyección del futuro, prolongación de la vida, y con ello se anula la función esencial de la muerte. La muerte es lo más precioso que nos ha sido dado. Incluso el amor llega después. Incluso el trabajo solo tiene sentido en la medida en que se le asemeja. Ningún filósofo, quizá, fue tan lejos en esta intuición como Simone Weil. Al final de su breve existencia, al evocar su camino interior, confesó haber vivido bajo una convicción radical. Nunca se permitió pensar en una vida futura, pero siempre creyó
que el instante de la muerte era la norma y el verdadero objeto de la vida. Para quien vive de manera justa, ese instante se abre como un umbral. Por un fragmento infinitesimal de tiempo, la verdad pura, desnuda y eterna, penetra en el alma. Y declaró no haber deseado jamás otro bien. Tal vez no fuera absolutamente lúcida. En ocasiones anheló el sufrimiento, porque para ella sufrimiento y muerte eran inseparables. Así lo recuerda la cruz. No hay desapego sin dolor, ni amor a la verdad sin una aceptación sin reservas de la muerte. La cruz de Cristo, decía, es la única puerta del conocimiento. La muerte y el sufrimiento forman un mismo destino. La agonía es esa noche oscura que hasta los más puros necesitan atravesar para alcanzar la claridad definitiva. Y mejor, pensaba Bayle, que sea amarga, porque sólo así purifica hasta lo más profundo. La vida de Simone Bayle parece una carrera hacia el autosacrificio. Ella misma diría algo así: 2 maneras de autoborrarse, autosacrificio o desapego. Y a veces parece decir, ojalá desapareciera. Simone Bayle moriría a los 34 años, casi la edad de Cristo, en parte a causa de las privaciones extremas que ella misma se impuso. Para Simone Bayle, la existencia humana es un engaño. Dios me ha dado el ser para que yo se lo devuelva. La dádiva, entonces, no es un don, sino una trampa. Si se acepta, es fatal. Solo se vuelve buena al rechazarla. Así, como una niña obstinada, Bayle rechaza existir. El yo, afirma, no es más que la sombra proyectada por el pecado y el error, una ilusión que se interpone ante la luz divina. Aunque pudiéramos ser como Dios, más valdría ser barro obediente que pretender ser. De ahí su doctrina, creación y descreación. No ser nada, para ocupar el lugar que nos corresponde en el todo. La fe se convierte en historia de amor. Dios, al crear, se retiró para dejarnos ser. Es como el padre que da dinero al hijo para que éste pueda regalarle algo en su cumpleaños. La creación misma no es más que un acto de amor, y solo el amor puede responderle. Pero ese amor lleva el sabor de la renuncia. Ama en nosotros el consentimiento de no ser. Nuestra existencia es apenas la voluntad de Dios de que aceptemos dejar de existir. Por eso, el amor verdadero tiene siempre la forma de una muerte. Implica desaparecer. Simone Bayle. La que se siente de más, la que debe retirarse para que el mundo sea visto sin su sombra. Ella misma lo expresó con un estremecimiento. No podía concebir que Dios la amara, pues incluso en los seres humanos, pensaba,
el afecto hacia ella solo podía ser un error, pero sí podía imaginar que Dios prefiriera esa perspectiva de la creación que solo es visible desde su lugar. Y aún así, ella lo impedía. Se sabía obstáculo. Simone Weil se sabe intrusa. Debe retirarse para que Dios pueda encontrarse con los seres que ama, sin su sombra estorbando. No es la joven que espera al amado, sino el tercero inoportuno que debe marcharse para que los amantes puedan estar verdaderamente juntos. Con desaparecer, dice, se daría la unión perfecta entre Dios y la tierra, entre Dios y el mar. Nada importan las fuerzas, los dones, las cualidades que en ella puedan existir. Todo se reduce al deseo de desvanecerse. Ojalá desaparezca, escribe, para que las cosas sean hermosas por sí mismas y no porque yo las vea. Ojalá se revelen en secreto al Creador y no a través de mí. Su propia presencia profana el silencio del cielo y de la tierra con su respiración, con los latidos de su corazón. Odio de sí misma, masoquismo, es difícil no pensarlo. Pero ella insiste, no se trata de mezclar eros y muerte, sino de separarlos. La guerra y el amor carnal son, para Weil, fuentes de ilusión y mentira. Separarlos es morir, no por la violencia, sino en la caridad. No por la espada, sino en la cruz. Aquí brilla una de sus fórmulas más radicales. Quien toma la espada, a espada morirá. Pero quien no la tome, morirá en la cruz. Tal vez apología de la no violencia, tal vez apología del amor, pero un amor crucificado. De ahí la frase más desmesurada que escribió. ¿Cuántas veces pienso en la crucifixión de Cristo, cometo el pecado de envidia? Eso la define. Y sin embargo, lo que la salva es haber reconocido que era un pecado. El pecado en mí, dice yo, confesó. ¿Por qué importa Simone Weil? Por su genio, sin duda. Un genio que une lo intelectual con lo espiritual, lo especulativo con lo místico. Una conjunción rara, casi paradójica. En ella, el alma tiene razones que la razón misma alcanza a presentir, especialmente en lo que toca al amor de caridad. Gracias a Weil se comprende mejor, incluso como ideal, y con él también se iluminan los otros amores, suavizados por su luz. Pero hay algo más. Su grandeza, vista desde los ojos de un ateo, se revela también en contraste. Me enseña sobre mí mismo porque me ayuda a entender lo que rechazo. Weil expresa una verdad, aunque parcial, sobre toda filosofía de la trascendencia, sobre toda religión concebida como fe en un Dios creador, y sobre toda mística teísta. Todos estos caminos giran alrededor de la ausencia, la distancia, el alejamiento, y tienden inevitablemente hacia la muerte.
Su comentario al Padre Nuestro lo confirma. Se detiene en lo esencial de la primera invocación. Padre Nuestro, que estás en los cielos. Una frase que solemos repetir sin pensar, como si fuese solo una metáfora ingenua. Pero para Simone Weil, ahí se juega todo. Es nuestro Padre. Nada verdadero en nosotros procede de otra fuente. Somos suyos. Nos ama porque se ama. Y nosotros le pertenecemos. Pero es un Padre que está en los cielos, no en la tierra, no en este mundo. Si creemos tener aquí un Padre, no es Él, sino un falso Dios. Simone Weil, filósofa de la ausencia, así honra a Platón. El bien está en otra parte, siempre distante, separado de nosotros por la vida misma. Solo la muerte nos lo revelará, liberándonos de nosotros mismos para entregarnos a Él. Pero Weil añade algo a Platón. La ausencia no es solo carencia, es amor. No un amor nacido de la falta. Esa falta habita en nosotros, no en Dios, sino un amor hecho de retirada, de suavidad, de caridad pura. Así es como permanece fiel también a Jesús. Como Agustín y como Tomás, reencuentra la unión entre Grecia y Judea, que es la esencia de Occidente. Pero lo hace, como Agustín y contra Tomás, desde el lado de Platón, desde la ausencia, desde la muerte. El círculo se cierra, retorno a Platón, retorno a Cristo. Y, sin embargo, nunca puede cerrarse del todo, porque su aspiración toca lo trascendente. Ese es el sentido de la cruz. Simone Weil, la que reinventa a Occidente, lo hace rechazando sus dos polos más pesados, Israel y Roma, para que queden solo Grecia y Cristo, solo el amor y la gracia. Ese Occidente, como siempre, sueña con un Oriente desierto, habitado quizá mejor que él por esa ausencia de lo absoluto que es su única presencia en este mundo. Hay que estar en un desierto, pues aquel al que hay que amar está ausente. Esa frase sencilla de Weil encierra la esencia del monoteísmo, un amor dirigido a quien no está, un amor tejido en la ausencia. La Biblia es un libro aterrador, pero es el libro. En el principio no hay nada, y el Espíritu crea como uno piensa. La idolatría se sabe falsa. Solo el Salmo alcanza la gracia, inmolando los pensamientos. Los falsos dioses caen, las metáforas se deshacen. Solo queda el vacío del desierto y la formidable ausencia, omnipresente. Esa es la espiritualidad del desierto, la espiritualidad de la ausencia, la espiritualidad de la trascendencia. Yo, sin embargo, sueño con otra espiritualidad,
no de ausencia, sino de presencia, no de trascendencia, sino de inmanencia, no un regreso al animismo ni al politeísmo, pero tampoco una mera fe en el hombre, ni una religión de la humanidad, algo distinto que creo vislumbrar en Spinoza o en el budismo. Y en esto también Simone Weil me ayuda, aunque sea por contraste, al dibujar el reverso exacto de lo que busco. Me ilumina como un faro en la noche, no para seguir su rumbo, sino para evitar el arrecife que señala con su luz. La contradicción esencial de la condición humana, escribió Simone Weil poco antes de morir, es que el hombre está sometido a la fuerza y desea la justicia. Está sometido a la necesidad y desea el bien. Dos salidas parecen posibles en este mundo. Una, pensar que el deseo del bien posee la mayor fuerza, lo que Weil llama idealismo. Otra, pensar que la fuerza misma tiende hacia el bien, lo que ella llama idolatría o materialismo, con Marx en mente. Pero lo singular en Simone Weil es que rechaza ambas vías. No cree en la fuerza de la justicia, ni en la justicia de la fuerza. Para ella, la unidad de la necesidad y del bien solo existe fuera de este mundo. Aquí abajo, esa unión aparece apenas en forma excepcional, en lo infinitamente pequeño, en un acto de caridad, en una chispa de gracia, y solo se consuma del todo en la muerte. Queda, sin embargo, otra posibilidad que Weil no consideró: renunciar a la unidad. Desear la justicia, sí, pero sin hacerse ilusiones sobre la fuerza de ese deseo. Reconocer el reino de la fuerza, sí, pero sin adorarlo, sin atribuirle justicia. Ese camino podría llamarse cinismo en el sentido filosófico, el de Diógenes más que el de Maquiavelo, o materialismo trágico, asumir lo desesperante en la condición humana, la debilidad de la justicia, la injusticia de la fuerza, sin por ello dejar de actuar, poniendo la fuerza al servicio de la justicia, el poder al servicio de la debilidad. Epicuro, Spinoza, Diderot, ellos amaban demasiado la vida, incluso débil, incluso injusta, como para esperar algo de la muerte. Hay que amar mucho la vida, decía Simone Weil, para amar todavía más la muerte. Es el pensamiento de Platón, pero uno que nunca pude aceptar. Yo, aunque a veces me cueste en los días oscuros amar del todo la vida, aún amo menos la muerte. ¿Por qué me asusta? Apenas, cada vez menos. Es más bien porque en ella no hay nada que pueda ser amado. El vacío puede ofrecer alivio a quien lo imagina, pero nunca alegría. Voltaire decía con ingenio: amamos la vida,
Pero la nada no deja de tener cosas buenas. Yo diría lo contrario. La vida no deja de tener cosas buenas, y sin ella nada podría darnos placer ni valor. Por eso, a pesar de la admiración y la ternura que siento por Simone Weil, no puedo seguirla del todo. Solo puedo pensar verdaderamente al apartarme de ella. Es mi modo de amarla, en la distancia. Mis desacuerdos son muchos en los detalles, pero en lo esencial se reducen a unos pocos puntos. Al contrario de lo que Weil llama la prueba ontológica experimental, creo que en nosotros hay un principio de elevación: el deseo, el amor, no como falta ni como retirada, sino como poder y como alegría, aunque sean limitados. Creo también que las ideas de sublimación y de progreso, lejos de ser absurdas, son indispensables para comprender al hombre y a la historia. Y, sobre todo, lo más esencial: no estamos en el desierto, estamos en el mundo, somos del mundo, y aquel al que hay que amar no está ausente, está presente. No olvides dejar tu me gusta y suscribirte. Buenas noches.